Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde qué coordenada geográfica de nuestro globo se estén conectando esta transmisión en vivo desde Moscú, la capital del mundo multipolar, por supuesto, por mi parte, ¿no? De su servidor Carlos Mamañalega. Y tenemos, como siempre, la compañía que enriquece, ¿no? Con sus reflexiones este curso magistral, inédito en la historia de habla hispana y creo que la historia de la geopolítica dedicado justamente a llevar de primera mano, de primera fuente, con los más grandes expertos, lo que es la geopolítica, su vigencia en la actualidad a nuestra América en particular y al mundo de habla hispana en general. Y de verdad que ha sido increíble, ¿no? Yo siempre, nunca me voy a cansar de decirlo, ya estamos ya por la conferencia número 56 aproximadamente. En esta ocasión tendremos un tema muy importante que está muy en boga y que va a ser muy aleccionador para poder nosotros tener insumos y reflexionar sobre la nueva realidad geopolítica internacional. Cuando hablamos de esto hay que entender, por supuesto, que el patrón de cambio internacional sigue siendo la geopolítica. Nos guste o no nos guste, bendecida por muchos, idolatrada por otros, pero también una disciplina maldecida por otros tantos, ¿no? Es una disciplina que se ha puesto muy en boga, pero que lamentablemente no está siendo asumida desde una perspectiva, vamos a decirlo, formada, informada, ¿no? Se ha vuelto, la situación internacional ha hecho que esta categoría, esta disciplina sea muy promocionada en diversos medios de comunicación y hasta incluso los comentaristas de fútbol. Alguna vez he escuchado uno hablando del término, pero es algo que a veces todavía sigue ahí, ¿no? Para seguir explicando, desarrollando. Y para eso sirve este curso magistral, ¿verdad? Para llevar de la manera más clara, amena, comprensible, potable, digerible este criterio y no solamente como un marco teórico, sino también de interpretación y por supuesto de praxis, ¿no? Esto tiene que en un momento dado de nuestra historia, de nuestro pueblo continente, de nuestra América, tiene que plasmarse, ¿no? Si nuestro futuro va a desarrollarse, va a hacerse por criterios o en función a criterios geopolíticos, donde asumamos con brújula en mano a través de la geopolítica quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Si no tenemos eso claro, lamentablemente en este nuevo orden internacional en emergencia de naturaleza multipolar no tendremos destino. Pero bueno, eso sería en el peor de los casos, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco cómo se está moviendo el mundo. Para eso, esta conferencia le hemos titulado Cuando las periferias empiezan a marcar el rumbo del globo. Y para el despliegue de esta conferencia tenemos a un invitado que es ya un amigo de la casa, por supuesto. Es el doctor, profesor, licenciado Carlos Alberto Pereira Melle, del reconocido internacionalmente tanque de análisis geopolítico argentino, dossier geopolítico, y su director en jefe, y por supuesto necesita poca presentación para aquellos que están involucrados en el análisis internacional de habla hispana en general y de nuestra América en particular. Lo tenemos ya al invitado. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes por Argentina. Está el doctor Espinosa, claro está, sin olvidarnos nunca de agradecer a nuestros patrocinadores, a nuestros colaboradores permanentemente, nuestros camaradas, nuestros correligionarios de HTV, Ivonne Alves, producción, y Marcelo Ramírez siempre en dirección, ¿no? Y a todos aquellos que hacen posible este curso, que es por supuesto dedicado a analizar, interpretar esa categoría tan vigente en la geopolítica que es la multipolaridad y la geopolítica como disciplina del Estado, como diría el gran teórico geopolítico chino Tan Weiwei. La geopolítica no es otra cosa que la conciencia geográfica del Estado, ¿no? Entonces, para eso estamos acá. Bienvenido, profesor Carlos Alberto Pereira Melle, desde Gracias. Argentina, y al doctor Manuel Espinosa. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Entonces, dadas mis palabras, bueno, le damos la bienvenida, doctor Espinosa, por favor. Sí, muy buenos días. Todavía están, bueno, ya es tarde, es la 1 para Nicaragua. Un gran saludo afectuoso, respetuoso al distinguido profesor y doctor Carlos Alberto Pereira Melle. A vos, Carlos, de nuevo, hola. Y primeramente agradeciendo la buena voluntad que ha tenido el doctor Melle para compartir con nosotros esta charla número 56 en el curso de Fundamentos de la Geopolítica basado en el libro de
el maestro Alexander Dugin. Como decía Carlos, una experiencia inédita académica de manera virtual. Todavía tenemos en la lista japoneses, tenemos uruguayos, tenemos dos rusos más, estudiosos que se van a plegar a este esfuerzo académico interesante. Y en estos días, tanto Carlos como otros docentes que conocen, Enrique Refollo, su servidor, hemos estado sumergidos en una serie de encuentros, creo que alrededor de 5 encuentros, debatiendo el tema sobre el nacionalismo y la multipolaridad, con los hermanos y amigos de Asia TV, que ayer prácticamente concluyó. Solo faltan las conclusiones que va a hacer Marcelo Ramírez, que es el director de Asia TV. Bien, en la antesala del inicio de esta conferencia le expresaba con bastante entusiasmo al doctor Pereira Mele mi interés, primero porque el tema es muy importante. Hemos trabajado en el curso diversas teorías sobre la geopolítica y sobre todo vistas de los centros de poder, de las potencias, teorías sobre el mar, teorías sobre la tierra, teorías sobre zonas geográficas que los involucran a ellos. Y hoy nos corresponde analizar el grado de influencia de importancia que tiene la periferia. Yo recuerdo cuando iniciaba a impartir clases sobre geografía política, cuánto nosotros usábamos mucho a Taylor en aquel entonces. Aquí, qué tan importante pues, no solo el centro, sino también la periferia. Sin mayores preámbulos, doy de nuevo la bienvenida, expreso mi gratitud al doctor Mele. Bienvenido, desde ya le deseo enorme éxito en su conferencia de hoy. Muy bien, doctor Carlos Alberto Pereira Mele, profesor. Yo lo he conocido como profesor y sigue siendo profesor, siempre lo va a ser para todos sus seguidores, claro está. Y es todo suyo el escenario, maestro. Adelante. Bueno. Muy buenas tardes, muy buenas noches, como decía Carlos hace un rato, o a lo mejor buena madrugada, según donde está ubicado las distintas personas que nos están siguiendo en este conversatorio, que me ha invitado muy gentilmente Carlos nuevamente. Es cierto, nos une un ideal muy particular, que es el ideal de Patria Grande, de integrarnos el mundo hispanoamericano, el mundo iberoamericano en una entidad superior, que son las entidades geopolíticas, que es lo que hoy en día están empezando a tener su gigantesco momento de presencia global. Eso es muy, muy claro para empezar a diferenciarnos de lo que tradicionalmente hemos estado sometidos. Nosotros, especialmente en las Américas, porque nosotros somos numerosos, somos 3 subcontinentes en las Américas, en un 100% somos de formación eurocéntrica. Nuestro sistema y modelo cultural es eurocéntrico, por lo tanto, todo lo que ocurrió fuera del modelo eurocéntrico ha sido o desconocido o ninguneado, o reducido a sus más mínimas especies, y ello ha llevado a un error muy complicado que nos ha impedido ver los movimientos que en estas épocas están ocurriendo. También debemos reconocer que estos 5 siglos de dominio occidental están tocando su fin de una forma muy acelerada, que nos ha sorprendido hasta los mismos que sosteníamos este fin del dominio occidental. El dominio occidental sobre el mundo arrancó el día que Cristóbal Colón logró llegar a América, a pesar de que él buscaba las Indias, y que Sebastián Elcano hizo la vuelta al mundo. Y a partir de ese momento el mundo quedó cerrado, ya quedaba descubrir espacios más reducidos, pero se supo perfectamente que el mundo era controlado, y fundamentalmente empezó la gran expansión europea, y ello llevó a que se conformara todo un modelo de un mundo en el que
se impusieran reglas y normas a partir de esos poderes. Hace poco tomé como mío los conceptos de un pensador suizo que vive en Japón y que él habla de 4 guerras mundiales, y que si la de Ucrania asciende o crece, sería la 5ª guerra. Y realmente tenía razón, porque las guerras de los conocidas como los 30 años fueron guerras entre todas las naciones europeas y conformó un nuevo modelo. Esa guerra dio un sistema político diplomático posterior. ¿Por qué? Fue la famosa paz de Westfalia, donde surge el Estado-Nación y donde surge algo que se va a conocer como equilibrio de poderes internacional. Ese modelo funcionó porque fue en 1648, funcionó por 160 años aproximadamente, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial, aunque no la digamos así, en los términos que conocemos habitualmente, fue las guerras napoleónicas, fue toda Europa contra toda Europa, nada más que esta vez ya con el colonialismo incluido se empezó a combatir fuera del territorio europeo. Y porque también las tecnologías lo iban permitiendo. Ello terminó con el famoso Tratado de Viena, que dura 100 años. Un nuevo equilibrio de poder entre las potencias. Luego, esto se cae abajo en el momento en el que estalla la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 con un tratado de paz conocido como el Tratado de Versalles, que terminó con numerosos imperios, intentó poner un nuevo orden mundial, intentó imponer un nuevo equilibrio de potencias, pero fue un interregno. Y se volvió a la guerra, conocida como Segunda Guerra Mundial generalmente, en el que al terminar el mismo, se estableció un nuevo equilibrio de poderes. Eso se logró en los encuentros en Yalta con los 3 máximos dirigentes de los países vencedores, donde estaba Stalin, estuvo en el momento Roosevelt, luego lo acompañó Truman, que lo sucedió, y Winston Churchill por Inglaterra. Eso dio un nuevo modelo del mundo de orden mundial conocido como la bipolaridad, y también que dio origen a lo que conocimos también como Guerra Fría. Esto para hacerlo muy sucinto, ¿no? Ese modelo duró 50 años, el de equilibrio de poder, y todos sabemos que en 1991 eso finiquitó por la implosión de la ex Unión Soviética, que derivó en la creación de numerosos nuevos estados, además de la Federación Rusa, más de 12 estados. Y a partir de ese momento, es el momento del poder hegemónico, absoluto y total. ¿De quién? Del vencedor, supuestamente, que es Estados Unidos de Norteamérica, quien impone a partir de ese momento lo que ellos denominan reglas y normas internacionales. Y acá hay una de las primeras discusiones que queremos introducir acá. Se rompe el modelo de equilibrios de poderes. Al haber un poder absoluto, único, en lo militar, en lo económico, en lo cultural, en lo científico, en lo comunicacional, hace que el globo terráqueo quede encerrado bajo el ejido de un solo imperio. Y que trata de impedir que eso siga así perpetuamente en el siglo XXI. Por ello, los neoconservadores que tomaron el poder justamente en esas décadas de los 90, dijeron el siglo XXI, el famoso siglo americano. Fíjense, se rompió un modelo que había nacido hace más de 400 años, en el 1600, que era la paz de Westfalia, que había dado origen al Estado-Nación y había dado origen al equilibrio de poder. Se rompió todo.
Eso fue muy importante que lo analicemos. Pero no fue el fin de la historia, como decían los ideólogos que mantenían y sostenían ese modelo de la unipolaridad absoluta, del hegemonismo total y absoluto. Empezaron a moverse fuerzas internas que fueron creciendo y que fueron desarrollándose. Y en este siglo, que apenas lleva, todavía no tenemos un cuarto del siglo, todo ese modelo de hegemonismo se ha fisurado, se ha debilitado y ha empezado a surgir lo que nos da origen a la conferencia de hoy. ¿A qué? A que las periferias empiezan a tener una influencia absoluta y total. Y cuando hablo de las periferias, hago referencia a esto que acabo de terminar de describir, que es que el poder histórico en los últimos 400 años siempre estuvo centrado en ese equilibrio de poder que se mantenía ¿en dónde? En Europa. Primero fue el imperio español con el imperio portugués, luego fue trasladado al imperio francés y al imperio inglés, y posteriormente el que asumió, digamos, el testigo, como es en una carrera de posta, de ese modelo fue Estados Unidos de Norteamérica. Pero en síntesis, todo se movió siempre en ese mundo reducido que es el mundo europeo y Estados Unidos de Norteamérica. Hoy, los que disputan el poder están fuera de ese modelo histórico que estuvo gobernando durante siglos y que impuso sus tradiciones, sus culturas, hasta su religión. Eso es lo que hoy es la gran novedad. Eso es lo que vislumbrábamos mucho en las viejas reuniones de hace 20 años atrás, en el que decíamos que este modelo iba a ser agua y se iba a ir autofagocitando, como fue lo que está ocurriendo hoy en día. Lo previmos a esto. Esto no fue hacer brufología, como le dije hace unos días en una conferencia, que son datos ciertos y concretos y que demuestran que los pueblos no se detienen y que la historia vuelve a marcar los viejos hitos que habían sido ocultados, aplastados, ninguneados por los poderes que hoy ya empiezan a ser muy débiles. Y este siglo tiene para mí dos fechas muy importantes que demuestran el declive. La primera fecha importantísima es el declive económico financiero occidental, que es el año 2008-2009. En ese momento, como todos sabemos, implosionaron bancos norteamericanos y llevaron a la rastra absolutamente a numerosos bancos europeos. Y eso causó una crisis profundísima en el modelo neoliberal que se había aplicado en el mundo como la panacea y como lo único existente y que no había quien discutir ese modelo. El modelo arrastró a su vez a una aniquilación del sistema bancario y también a hiperconcentración del poder en entidades más importantes que los bancos, como son los grandes fondos de inversión, como es BlackRock, como es Vanguard, etc. Que hoy en día esos grupos, como esa mamusca rusa, ¿no?, que uno va sacando y va introduciendo así, siempre hay otra nueva muñeca, termina en que la muñeca que parecía que no existía sí es, y es BlackRock, que hoy en día digita la Reserva Federal Norteamericana, por ejemplo, que controla la emisión de dinero. O sea que el poder histórico del Estado-nación, por lo menos en el mundo occidental, ha sido subvertido y manejado por poderes supranacionales que su único interés que tienen no es el del Estado-nación, sino el de su interés de ganar y ganar. El otro gran golpe que sufre este modelo histórico que ha gobernado al mundo es el 2020.
Lo dijimos en una anterior reunión que tuvimos. En ese año 2020 hicimos una conferencia donde participó el amigo Alexander Dugin y le pusimos el año bisagra, porque fue un antes y un después de la parálisis que se le dio al mundo. ¿En qué sentido? Las potencias occidentales demostraron la incapacidad, la falta de control y también su propia, digamos, parte negra de su historia. Se dedicaron a robarse hasta los medicamentos entre ellos. Boicotearon la producción de medicamentos importantes con pretexto únicamente comerciales. Europa se vio totalmente desdibujada. Y también ahí entendieron que el mundo real, económico, el productivo, no estaba ni en Europa ni en Estados Unidos, estaba en el Asia. Porque cuando preguntaron dónde están los respiradores, se fabrican en la India y en China. Nosotros no fabricamos más. Pero necesitamos respiradores. Bueno, habrá que comprarlos. ¿A dónde? A China y a Rusia. Y a la India. Y entonces fue gravísimo el cambio, el shock que sufrieron. Las vacunas, ¿dónde se fabricaron masivamente? En Rusia, en la India y en China. Luego fueron negadas sus capacidades y después tuvieron que reconocer que eran superlativamente superiores a las que había fabricado el mundo occidental, donde habían invertido miles de millones de dólares y tardaron en producir sus propias vacunas y además demostraron tener serias falencias desde el punto de vista médico en la aplicación de las mismas. Pero el gran shock fue que el mundo entendió que había un mundo económico, tecnológico, industrial, que ya no lo administraba el mundo occidental encabezado por Europa y por Estados Unidos, sino que estaba disperso en el mundo y fundamentalmente en las naciones periféricas y en lo que ellos describen como naciones revisionistas, ¿no? ¿Cuál fue su reacción ante esto? Y fue la violencia. Fue aplicar violencia. Continuaron con toda su saga de conflictos bélicos en distintos lugares del mundo, pero también incentivaron y empezaron a mostrar realmente cuáles eran sus objetivos. Porque están escritos y están dichos por ellos mismos. Empezaron a decir que la eliminación de Rusia del G8, que pasó a ser el G7, por el problema que ya se había desatado con el conflicto en Ucrania, una guerra civil que había sido incentivada por los mismos occidentales y que hoy está totalmente reconocido que fueron ellos los que incentivaron y que además hicieron trampas diplomáticas como fueron los famosos acuerdos de Minsk I, Minsk II, que luego reconoció la señora Merkel, el presidente Hollande de Francia, que eran trampas que se le habían puesto a Rusia para darle tiempo a Ucrania. Quien estuviera gobernando no importaba, para rearmar un fortísimo ejército. ¿Para qué? Para desgastar a la Federación Rusa y para a su vez también hacer un paso previo al desgaste a su principal socio en ese momento económico, pero que lo empezaban a considerar enemigo ya estratégico, la República Popular de China. Por ello, estuvo muy bien Carlos cuando definió el tema de la geopolítica. La geopolítica se ha tomado revancha. Porque hasta hace pocas décadas atrás todo era el famoso consenso de Washington, todo era la aplicación de una política económica global que controlada por los centros de poder económico-financieros occidentales, y se habían desgastado las posibilidades de la lucha geopolítica.
Pero una vez que cayó la Unión Soviética, lo que volvió a renacer fueron las luchas geopolíticas. Los viejos países que habían sido aniquilados por el poder europeo empezaron a resurgir. Y allí es donde está la revancha geopolítica. Porque como dice Carlos al principio, la geopolítica no solamente fue ninguneada, sino que fue prohibida, sino que además dijeron que era una disciplina maléfica, cuando en realidad lo que aplicaban era la disciplina geopolítica maléfica, eran ellos, cuando hicieron los famosos cinturones de seguridad, los de aislamientos del mundo euroasiático, que son las viejas teorías clásicas de Mackinder, que las aceptaron luego Manhattan, que la aceptó luego y la profundizó Speakman, y que también la desarrollaron con los nuevos espacios, que son los espacios aéreos, los espacios intergalácticos, que es los fallecidos ya ahora Brzezinski y Kissinger. Este problema de la ruptura del equilibrio del poder fue además acompañada con una doctrina salvaje, que es la doctrina de Strauss, la del caos ordenado. Porque ellos vieron, eso sí, vieron que los países periféricos podían llegar dentro de la confrontación económica internacional a desarrollar sus potencialidades y que se iban a volver competitivos contra ellos. Entonces, ¿qué se instaló? El caos ordenado. Entonces hemos visto las famosas revoluciones de colores, mediante la cual se impusieron gobiernos en los países periféricos, especialmente en la zona de las ex naciones soviéticas, para desarrollarles ahí un nuevo modelo e implementar dirigencias totalmente neoliberales. También lo vimos en la conformación de las primaveras árabes, que fue también otra de las herramientas que usaron dentro del frontal elemento que fue esto de el caos ordenado. Allí es donde hay que empezar a buscar el hilo conductor que nos va a llevar a las épocas actuales, ¿no? El poder imperial, que es el único que existió en los últimos tiempos, es el imperio norteamericano. Y se basa en dos elementos: el manejo del dinero y el manejo de sus fuerzas armadas. Esas son las dos herramientas básicas del poder militar y el poder económico norteamericano, sostenido hasta hace poco tiempo. Pero también ellos sabían que tenían que hacer un control fundamental de los medios de comunicación y de las redes sociales, mediante la cual hacer lo que se denomina el control de mentes y corazones. Esa fue una herramienta que se aplicó a rajatabla. Había que imponer el temor al ataque imperial, porque era un ejército abrumador que no había forma de enfrentarlo, ¿no? Y acá quiero decirles que, porque deben recordar además que Estados Unidos, según algunos autores, tiene 800 bases militares en el mundo y según otros 1.400, ¿no? Con un despliegue infernal de todo eso y un gasto económico también sideral para el mantenimiento de esas bases y de todo el complejo industrial militar. Pero ¿qué pasó? Hubo un primer hecho o acto que derribó la superioridad total norteamericana. Y fue el conflicto en el mal llamado Medio Oriente, en la guerra impuesta también a través de una supuesta revolución de las primaveras árabes en la República Árabe de Siria.
la derrota de las fuerzas negativas, mal llamados movimientos terroristas musulmanes, que son en verdad, son agrupaciones creadas por el mundo occidental, fundamentalmente, donde allí desarrollaron toda la capacidad de destrucción inimaginable. Se ha llegado a utilizar armas de destrucción masiva como son el gas venenoso, que no poseían precisamente los terroristas mal llamados islámicos, porque evidentemente que esas capacidades provienen de la industria química occidental. Y cuando interviene la Federación Rusa y logra derribar la posibilidad de la caída de Bashar al-Assad, es el primer freno que tienen real, concreto, el imperio norteamericano, y la primera llamada de atención que deberían haber tomado casi todos los países occidentales del cambio estratégico que se estaba viendo. Porque allí la utilización abrumadora de una fuerza aérea de primer mundo, como la de la Fuerza Aeroespacial Rusa, volcó totalmente la situación, y con el valor del pueblo sirio y el sacrificio de su ejército, lograron derrotar a una masa impresionante de mercenarios, criminales armados, equipados y financiados y dirigidos fundamentalmente desde el mundo centroeuropeo. Y por supuesto, con su jefatura máxima en Washington. Allí debemos entender una de las primeras características. Y la otra característica que la guerra actual que estamos viendo en distintos sectores del planeta y fundamentalmente la guerra en Ucrania, ha demostrado que los famosos contratistas norteamericanos no pueden producir la cantidad de misiles, aviones de combate y portaaviones sin productos y componentes chinos. La totalidad de los buques norteamericanos se hacen con acero chino. Pero además de ello, las empresas del complejo industrial militar norteamericano han dicho que no tienen la capacidad de volver a reequipar los arsenales que se han vaciado en Estados Unidos con el traslado que le han hecho de armamento a Ucrania. ¿Y eso qué significa? Significa que la guerra está perdida para Occidente. Porque si no logran abastecer eso, además, por supuesto, hemos leído en los propios diarios norteamericanos y algunos escasamente europeos que no pueden producir herramientas y armas como es para la artillería. Y un último detalle que hizo que el ejército norteamericano ya no sea tan temido como era hasta hace unas décadas atrás, es que Rusia y China, y fundamentalmente Rusia, ha podido demostrar en los hechos concretos que posee misiles hipersónicos y que Estados Unidos y Europa está lejísimo de poder alcanzar esas capacidades. Lo cual hace que haya un fundamental elemento estratégico del cual no disponen, que están lejos de poder alcanzar y que cambia las bases de una guerra. Entonces, el famoso equilibrio de poder que había roto Estados Unidos al querer imponerse sobre el mundo, ahora se ha vuelto en contra. Porque ellos, dentro del desequilibrio que se ha montado en esta guerra, están con serias debilidades para poder enfrentar un contraataque o un ataque utilizándose misiles hipersónicos, porque no tienen absolutamente ninguna herramienta para poder anularlos. Entonces, el escenario es otro. El escenario es otro. Ya no es el de la superioridad absoluta, ya no es el del terror que querían aplicar a los países débiles,
Y entonces esto ha hecho un despertar del mundo del sur global, como generalmente se le llama. Y en las finanzas sabemos perfectamente que las finanzas se han transformado en una herramienta también negativa para Estados Unidos, porque ha sido solamente el hacer dinero del dinero y ha impedido que Europa y Estados Unidos también tengan un despliegue tecnológico científico como el que tuvo hasta las décadas del 70, que con lo cual manteníanse también en el poder. Hoy en día, según las universidades de Australia, sobre 44 elementos fundamentales de los nuevos elementos de tecnología de punta, China maneja cerca de 40, está a la cabeza. Entonces ha sido también un cambio fundamental en el área de la ciencia y la tecnología, que también siempre fue monopolio de Occidente. Hoy en día ese monopolio se ha trasladado al Asia y también está demostrándose que la República de la India está en un crecimiento tecnológico impresionante, lo cual arrastra a numerosos otros países de la región a empezar a intercambiar los negocios entre ellos. Cuando nos preguntamos quién es el principal productor de chip del mundo, todos le van a decir Taiwán. Sí. Ahora, Taiwán, ¿a quién le vende más chip en el mundo? A China. O sea, a su propio país, porque Taiwán es una república que tiene que volver al corazón que pertenece, que es la República Popular. O sea, hay numerosos elementos que nos detectan y que nos hacen ver que esto es la clave. Pero la clave más importante que ha ocurrido en los últimos años es que empieza el problema del dólar. El dólar está perdiendo la influencia que tuvo. Y para hacerlo rápido, habrán leído y se habrán enterado de que Arabia Saudita acaba de no firmar la renovación de la utilización del dólar como moneda de cambio para el petróleo. Eso es un cambio total y absoluto. Pone en juego absolutamente todo. China, y lo quiero leer los datos para que no se me vayan. En 1948, poco tiempo después de la revolución, participaba con el 0,9% del PBI total en exportaciones mundiales. Hoy representa el 15, el 16% de las exportaciones mundiales. En muy poco tiempo. Pero además, China ha logrado el manejo de tecnologías de punta y de una capacidad industrial y tecnológica impresionante. Y ello se ve reflejado en las escasas posibilidades que han tenido las potencias occidentales para frenar el mismo, pero además que lo único que le han creado es conflictos, nada más. El conflicto en el Mar de la China y organizándole grupos agresivos militares conocidos como el Quad o como el AUKUS, pero que infelizmente no va a tener mayor éxito en esa naturaleza. Lo ha dicho hace pocos días atrás el primer ministro de Australia, que forma parte del AUKUS, que no van a romper relaciones diplomáticas ni comerciales, mucho menos, con China. El otro elemento que forma parte de este nuevo mundo es el renacer y el resurgir de Rusia, que creo que ya se debe haber tratado en numerosos otros clases que se han dictado, pero debemos recordar que Rusia ha logrado recuperarse del shock que fue la desaparición de la ex Unión Soviética
pero también se ha logrado recuperar del tsunami neoliberal que aplicaron las políticas de Yeltsin. Y ha vuelto de la mano de su conductor actual, Vladimir Putin, en estos 24 años a recuperar el Estado como la fuente motorizadora de la lucha, de un Estado que había sido vaciado y complicadamente atacado, y que lo puso de pie y logró que su gigantesco aparato científico que había sido desmantelado se pusiera en marcha nuevamente. Y Rusia, gracias a ello, ha podido hoy hacer frente a 14.000 sanciones económicas aplicadas por Occidente, nada más y nada menos, una guerra impuesta y conflictos que se le creó en la periferia de sus fronteras, como fueron los conflictos en la zona de Asia Central. Y hoy la guerra, guste a quien no le guste, se está transformando en una derrota militar amplia de la OTAN, lo cual va a llevar esto a una situación gravísima para las entidades que ellos los representan. Entonces acá, sacando estos dos gigantescos jugadores del mundo multipolar que son Rusia y China, pasemos rápidamente a las periferias. Tenemos el Asia Sud-Occidental, una zona conocida con la metodología británica de nombrar el mundo el Medio Oriente, donde durante décadas se ha tenido una sociedad estratégica con el Estado de Israel y que se ha tratado de mantener allí la conflictividad entre los distintos pueblos árabes. Todo ello funcionó muy bien hasta, vuelvo a decir, hasta la derrota norteamericana y de la OTAN en Siria, a la que también habría que sumarle, por supuesto, ya en el caso de Asia, la derrota de la OTAN en Afganistán. Pero sigamos con nuestro espacio, el espacio de la península arábiga. En lo que va de estos 2 últimos años y luego de que se logró el fortalecimiento del Estado sirio, logró aniquilar a las fuerzas negativas de los grupos terroristas montados allí, hubo un vuelco histórico, porque han surgido 2 potencias que estaban siendo manipuladas para que se enfrenten, y gracias a la diplomacia, fundamentalmente China, pero también porque tiene muy buenas relaciones allí Rusia, ha logrado que la República Islámica de Irán y el Reino de Arabia Saudita volvieran a mantener relaciones diplomáticas, se restablecieran, y hoy en día vemos que el equilibrio es distinto. El equilibrio, los países árabes han empezado a reducir el manejo de las monedas occidentales y se han volcado definitivamente a utilizar monedas nacionales. El caso de Emiratos Árabes Unidos, que es importantísimo. El caso de Qatar, el caso de la propia Arabia Saudita, han decidido con China negociar en yuan y en dinero indio. Entonces se rompió la hegemonía del dólar. Pero eso únicamente se podía haber logrado con los acontecimientos que ocurrieron, con una derrota militar de la OTAN en Siria y con la derrota militar en Afganistán. Todo eso los pueblos árabes que están cercanos han tomado nota de esos cambios históricos y por ello han podido en este momento hacer este cambio absoluto. Sin olvidar que manejan una de las herramientas más fuertes hoy en día, la OPEP. Y la OPEP
más o plus, como se le llama, incluye Rusia. O sea que la concentración del poder del manejo de los recursos naturales energéticos está en el sur global, está en las periferias. Eso no es un dato menor, porque hoy en día quien maneja el proceso del control de los productos energéticos también controla la capacidad que tienen los países de sus producciones, y al imponer los precios también puede tranquilamente hacer desbarrancar cualquier economía, sino que le pregunten qué le ha pasado a la economía alemana cuando ha perdido el suministro del gas y petróleo ruso. Se ha transformado hoy, este año va a crecer el 0,2% su PBI, o sea que prácticamente es inexistente el crecimiento del PBI alemán, pero con el agravante de que el motor económico de Europa es Alemania, o sea, Alemania es la que está en mal, y Europa es la que está en malas condiciones. Todo esto, cambios que aisladamente no los vemos, si lo vamos uniendo, vamos observando que la periferia empieza a tener un cambio absoluto y total. En el Asia, perdón, me faltaba un capítulo, y ello también ha llevado a que el problema de que el mal llamado Medio Oriente se haya desmadrado con la locura genocida del Estado de Israel, que hoy en día está siendo repudiado por la mayoría de las naciones del mundo y que solamente es sostenido por Occidente en su accionar genocida contra el pueblo palestino. O sea, los elementos que tenía Occidente para actuar en el Medio Oriente, los europeos y los norteamericanos, se han quedado reducidos a Israel. Israel, un país aislado, un país con serias dificultades de continuar siendo un Estado en los próximos años, porque esta situación de este genocidio que está llevando adelante va a ser dramático para su continuidad como Estado. Bien, en el Asia ha surgido un nuevo jugador impresionante que se llama la India. La India, que absolutamente no se lo tenía en cuenta por ninguno de los tan importantes expertos occidentales cuando nos hablaban del orden mundial que se había establecido, siempre lo consideraron a la India una neocolonia británica, a pesar de haber alcanzado la independencia en la década del 50 del siglo XX. Pero la India ha logrado, con esfuerzo, con mucho sacrificio y con muchos conflictos que se le implementaron, porque las guerras entre Pakistán y la India son el reflejo del colonialismo británico, porque fueron los que dejaron montado el huevo de la serpiente para evitar que esa región del Asia pudiera continuar en un crecimiento estable. Cuando se le dio la independencia a esas regiones, se creó un conflicto de larga data que ha llevado a que se transformen en dos potencias militares con potencia nuclear, y una es la única potencia nuclear musulmana y es la única potencia nuclear de religión indo. O sea, fíjense en las condiciones. Sin embargo, se ha salido de esta encerrona, y gracias a este cambio tectónico profundo que está ocurriendo, la India ha empezado a jugar un rol distinto al que le querían desarrollar a través del Commonwealth. Y hoy en día la India desarrolla una política de neutralidad activa que le permite negociar con todos los factores del poder con una gran capacidad. La India, estimado, es la cuarta economía del mundo. Es impresionante el crecimiento que ha tenido la India en tan poco tiempo. Y ha desplazado a los países occidentales de ese podio de los 10, de ese podio que siempre administraron durante décadas el G7. Y en este caso, no hay que olvidar que la India es uno de los socios fundadores de los BRICS, o sea, de las potencias emergentes, de una organización que se aproxima realmente
a cambiar la historia de la humanidad. En esa Asia también han surgido nuevos jugadores, luego de décadas de sanciones y de agresiones. La República Islámica de Irán ha empezado a tener una influencia muchísimo más amplia de la que tenía, gracias a los errores de Occidente. Y hoy en día tiene una fuerte presencia en Irak, tiene una fuerte presencia en el Líbano y también en un país pobrísimo de la península arábiga que es Yemen, que hoy en día los tiene a maltraer a las superpotencias occidentales que no logran controlarlo, a los Houthi que han logrado enfrentar a unas flotas que los han atacado además, pero que con ese accionar han colaborado ampliamente con la resistencia palestina, ya que le ha causado un serio problema a la economía que ya está mala de Israel, porque tiene miles y miles de soldados movilizados y que no pueden trabajar, y ello está llevando también a un colapso de la economía israelí. O sea, vamos viendo cómo el sur empieza a marcar nuevos caminos, nuevas condiciones y nuevos marcos. Esto es importantísimo que lo vayamos teniendo muy en cuenta. También ahí juega el rol importante Turquía y también los nuevos países emergentes de Malasia, del sudeste asiático, que están transformándose todo esto. Para ello, el Asia, y fundamentalmente encabezado por China, ha creado la herramienta más importante de todo esto, que es la Organización de Cooperación de Shanghái, que como todos sabremos, ha cambiado absolutamente todas las reglas del juego. Cuando se fundó, representaba el 1.5 del PBI del mundo y hoy en día representa casi cerca del 30% del PBI del mundo los integrantes de la Organización de Cooperación de Shanghái. Este es un cambio también total y absoluto. El otro continente del sur global es el África a la que siempre se la tuvo bajo una bota imperialista colonialista, que se la sacrificó en numerosas oportunidades, que fue objeto de las más atroces invasiones, ataques y de incentivarles conflictos internos. Hoy en día África ha variado absolutamente su situación en el mundo. La organización de la Asociación Africana hoy en día tiene voz, tiene peso, pero a su vez las nuevas naciones que en los últimos 3 años han roto la dependencia con el neocolonialismo francés que se le había impuesto, especialmente en toda la zona del Sahel, ¿no? Allí han roto definitivamente con la dependencia francesa. Y eso ha sido lo que va a causar la hecatombe en Francia. ¿Por qué? Porque Francia ha vivido en las últimas 50 años de explotar todavía los recursos que tenían en las ex colonias, utilizando gobiernos que imponían y manejándole el poder del manejo del dinero al haberle creado el franco africano, y que únicamente esa moneda la podían negociar con los franceses, no entre los integrantes de las naciones que habían sido ex colonias. Hoy en día, ver que se han reunido algunas naciones que han tenido actos de nacionalismo en los últimos años para crear un mercado común, un sistema de defensa común, una limitación a las dificultades que han tenido también desde el punto de vista fronterizo, etcétera, demuestran que el mundo africano ha cambiado absolutamente y de que además han pedido la expulsión de las bases militares que tenían allí instaladas Francia y también Estados Unidos. Y esto es un cambio, estimados, que es tremendo. O sea,
Decir esto hace 10 años atrás, que un país africano iba a exigirle a su ex colonia, a su ex país colonial o al propio Estados Unidos que debía retirar sus efectivos militares, era decir, usted está muy mal de la cabeza, señor. Hoy en día podemos decir que eso está ocurriendo cada día con mayor frecuencia y con mayor fortaleza. Y no hay fórmula para poderse volver atrás en esa realidad. Por supuesto que en esa África, de esa África también han surgido nuevos integrantes del BRICS. La República de Egipto, Etiopía, que se han sumado esas dos naciones a una de los socios fundadores de los BRICS, que es Sudáfrica. Esto, como decían la gente grande antes, esto antes no ocurría. Claro, antes no ocurría. ¿Por qué? Porque estaban bajo control y bajo dominio de unas solas potencias, que eran las potencias europeas. Hoy eso ha dejado de serlo y se está mostrando en los hechos concretos. La Unión Africana ya lo hemos dicho, los BRICS lo hemos dicho, y que además todo esto nos debe ir marcando la situación y los gigantescos cambios que estamos viendo. El gran juego lo queremos ir terminando en nuestra América Latina, que es un escenario que supuestamente a nosotros nos dicen generalmente que somos pocos importantes, poco relevantes en la política internacional, pero lo hemos visto en las últimas décadas como la desesperación del Occidente para tratar de desvincularnos de los lazos con el sur global y desvincularnos con el nuevo mundo económico en crecimiento. Esta región que es de una importancia capital, tanto para el sur global como para las potencias tradicionales occidentales, es todavía un gigantesco reservorio de potenciales de minerales, de alimentos, de agua dulce, etcétera, y que quiere ser trabajado únicamente por Estados Unidos y Norteamérica, que para ellos esta región tiene dos elementos. Forman parte de la zona que para ellos es donde tiene que actuar debido a su destino manifiesto, y también por la doctrina Monroe, que es América para los americanos, o sea, la América Latina para Norteamérica. En ello lo hemos visto sustancialmente representado en las declaraciones de la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, cuando nos ha explicado cuáles son las potencialidades que tenemos económicas y alimentarias, minerales. Nos hizo un planeo completo, pero con quién debíamos negociar todo eso también nos dijo. No podíamos negociar esos productos con las potencias adversarias de ellos, o sea, China, Rusia o la propia India. Y eso es lo que hoy está ocurriendo en nuestros territorios. Debemos decir que nuestro territorio cuenta con una base a favor, que es la República de Brasil, que es uno de los integrantes de los BRICS y que lleva adelante una política de integración en la región muy importante. Y países que no estaban muy controlados por Estados Unidos, hoy en día están empezando a tener una política más neutral y de mejor capacidad de negociación con todos los factores de poder para tratar de equilibrarnos nuevamente en ese famoso equilibrio mundial que fue roto por Estados Unidos en la década del 90. En ese aspecto es muy importante, y lo habíamos hablado antes de empezar esto, lo que decía Carlos Mamani del puerto de Chancay. El puerto de Chancay es un puerto estratégico mediante el cual, según he podido acceder a información, se va a mover el 70% del comercio hacia el Asia-Pacífico.
Y por supuesto que esto irá a ser conectada con alguna gigantesca ruta bioceánica que parta de Brasil y llegue al puerto de Chancay. Todo esto, por supuesto que no va a ser sin dificultades. Todo esto va a ser en lecho de rosas. Todo esto va a encontrar dificultades porque se nos va a tratar de impedir de que podamos lograr este despegue que nos transformaría nuevamente en una entidad continental, que es los nuevos elementos que juegan. La Organización de Cooperación de Shanghái es un gigantesco grupo continental. La Unión Africana es otro gigantesco grupo continental. Faltaría la América, y fundamentalmente la América del Sur y Caribe, mediante la cual establecer entonces un tercer grupo en ese nuevo equilibrio de poderes globales, que es lo que debemos realmente transformar el mundo para que el mundo pueda darnos una oportunidad de las tantas que se nos ha impedido realizar, de alcanzar nuestro histórico desarrollo que nos corresponde porque nos lo merecemos. Esto es el mundo periférico que avanza para tener su lugar bajo el sol. Esto es el mundo periférico que intenta establecer nuevas reglas de juego internacional y que intenta establecer un nuevo equilibrio internacional para poder tener un lugar donde hacer que nuestros pueblos alcancen la grandeza que necesitan y el bienestar que necesitan. Acá yo doy por finalizada la intervención y quedamos dispuestos a las preguntas que ocurrieran y quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro, por esta magistral exposición número 56, cuando las periferias empiezan a marcar el rumbo del globo. Hemos pues escuchado, hemos estado atentos a una exposición magistral, sintética, concisa, concreta sobre los nuevos movimientos en las placas tectónicas de la geopolítica del siglo XXI, donde, como bien expuso el doctor, el profesor Carlos Alberto Pereira Mele, estamos asistiendo a un momento de cambio sistémico en el orden internacional. El sistema mundo, habitualmente pivoteado por las potencias centrales, entendido por las potencias occidentales, con el mundo anglosajón a la cabeza, simplemente han ido desgastando sus capacidades físicas, materiales y, por tanto, como bien expuso, también militares, ¿verdad? Sin mencionar, por supuesto, la cuestión cultural, la cuestión de la educación, porque el declive, la decadencia de Occidente es una cuestión sistémica, ¿no? Lo militar es una arista importante, claro, pero hay que ver diversas perspectivas, ¿no? En esta exposición nos queda bastante claro cuáles son los senderos del mundo del siglo XXI y, sobre todo, qué es lo que nos queda a nosotros hacer como pueblos, bueno, todavía en la periferia, pero que en algún momento, al igual que lo están haciendo pueblos que otrora fueron periféricos y que ahora están asumiendo, si se quiere, cierta centralidad para hacer contrapeso, bueno, a las potencias del siglo XXI. Y bueno, tenemos ahí al doctor Espinosa, que justo lo quería excusar porque pensé que, bueno, de hecho, él está haciendo una cuestión, un recibimiento diplomático y yo pensé que de repente no regresaba, pero allí lo tenemos. Doctor Manuel Espinosa tiene la palabra para formular su pregunta, por favor. Muchas gracias, Carlos. Pido disculpas porque me tuve que trasladar de un lugar a otro. Tuve que manejar rápido, ya estoy en el lugar. Y de luego, como decía al inicio, este tema resulta muy importante, sobre todo en esta coyuntura internacional que bien ha trazado, ha dibujado el maestro Vélez. Espera un segundo. Sí, está bien, adelante. Sí, hay que esperarlo. Ahí está. Su audio, doctor, su audio. Doctor, su audio, ahora sí.
Esta semana es la semana de conmemoración del 45 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Y entonces hay mucha dinámica, estoy en un hotel. Pido disculpas. Bien, la pregunta es particularmente en nuestro continente sobre Colombia, México, Brasil, como elementos periféricos importantes en el sistema internacional latinoamericano. ¿Qué papel van a jugar a futuro, un futuro cercano? Apago micrófono y yo lo estoy escuchando. No escuché bien lo que consultaba el doctor Espinosa. Doctor, ¿puede repetir la pregunta un poco más fuerte, por favor? Y sí, el papel de México, Brasil, Colombia y en el futuro cercano de la construcción de un mejor sistema, un sistema más fuerte regional latinoamericano. Ya. Bueno, creo que debemos hacer una separata, ¿no? El problema del subcontinente americano del norte tiene sus propias capacidades, sus propios problemas y fundamentalmente es el famoso dicho mexicano, ¿no? Tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios, que hace que su relación sea muy distinta a la que tienen otros países de habla hispana en nuestro continente. Igualmente, creo que la disparidad de fuerzas también está cambiando en América del Norte. Es muy importante ver el papel que hoy están jugando las comunidades latinas, pero fundamentalmente las mexicanas, en el propio territorio norteamericano. Por más que sean conservadoras en su mayoría, también es un cambio profundo porque afecta al etos norteamericano. ¿Qué es lo que hoy está en fuerte juego Estados Unidos? Se nota prácticamente en los acontecimientos. El poder que estuvo por siglos en manos de los anglosajones, blancos y protestantes, hoy en día corre serio riesgo por el crecimiento de la población fundamentalmente de origen latino. Y que eso conlleva a un sistema cultural distinto, hasta religioso distinto. Y todo ello forma parte de todo el caos que hoy vemos en Estados Unidos. Huntington lo había adelantado, ¿no? Huntington lo había adelantado de que el problema no era, en sus últimos libros, no era precisamente la lucha entre el occidente y el mundo islámico, sino que era una lucha interna en Estados Unidos donde no iba a prevalecer el modelo anglosajón que había estado por décadas gobernando Estados Unidos. Bueno, es evidente que ello está así ocurriendo y se está transformando y forma parte del conflicto interno norteamericano. México, en este aspecto también, creo que aprovechando la debilidad, digamos, relativa de Estados Unidos, va a tener la posibilidad de poder desplegar muchas más potencialidades hacia nuevos horizontes y hacia nuevas políticas. En el caso de Brasil, ya eso está más que consumado. Brasil ha decidido ser un jugador global, definitivamente, no solamente regional. Ya se alejaron las hipótesis que tuvieron en su momento las dictaduras militares de ser un subsatélite del imperio norteamericano para América del Sur, por ejemplo. Y hoy en día, todas sus dirigencias saben perfectamente que Brasil tiene que ser, para ser potencia, un jugador global, pero también tener una muy buena relación con sus vecinos para poder potenciarse, porque sabe que sola y aislada en el subcontinente suramericano no va a tener ese despliegue que necesita a nivel internacional. Y en ese aspecto, el presidente Lula ha hecho grandes avances, ha posicionado a Brasil como un gran jugador internacional, pero a su vez también su política regional es de acercamiento con todos los gobiernos, aún con los gobiernos que le son hostiles.
Por ejemplo, específicamente, el gobierno del señor Milei es de una hostilidad manifiesta contra el presidente de Brasil y contra Brasil, en definitiva, ¿no? Y a pesar de ello, Brasil podría, si toma algunas decisiones económicas, causarle un gravísimo daño a la debilitada economía argentina. No lo ha tomado y ha llamado a su embajador a Brasilia a dar explicaciones pero siempre con la condición de no afectar el intercambio argentino-brasilero. Eso demuestra un rol real de una política externa seria y con una visión a futuro de estadista y no de corto alcance de estar en las ridículas expresiones que hace el señor Milei de decir quién es comunista, quién es zurdo, con mal llamado, o quién deteriora por esa actitud zurda las economías de las naciones. En definitiva, ese es el panorama real. El problema que creo que tenemos todos los latinoamericanos que hacer frente en conjunto, además de poder lograrnos una unificación mucho más seria, es enfrentar los desafíos que vienen de afuera. Y uno de los desafíos que vienen de afuera es el narcotráfico. Y digo que viene de afuera porque el narcotráfico no es problema de los latinoamericanos y de los sudamericanos en particular. Es de los países consumidores, que son los que realmente nos han a nosotros atosigado con este cargo de que tenemos que ser responsables de algo que ellos son los que consumen, y que ha llevado a que la República de Colombia tenga que enfrentar durante décadas una guerra interna que es de una gravedad tremenda, que le ha permitido a Estados Unidos establecerse allí con bases aeronavales, ¿no?, permanentes, y que ha llevado a que la nación tuviera serias dificultades políticas, sociales, para salir de los problemas que acarrea todo conflicto civil. Bueno, tenemos que pensar que esto no lo solucionan ni los colombianos solos, ni los bolivianos solos, ni los peruanos solos, ni los argentinos solos, ni los brasileños solos. Es un problema mayúsculo que debemos administrarlo entre todos y darle una solución que no es solamente la solución de la represión, es una solución que tiene que ser mucho más amplia, que es justamente la participación de los estados en coordinación para que nuestras naciones salgan de los conflictos económicos a los que nos hemos visto entrometidos a través del modelo neoliberal que se nos aplicó y que hoy empieza a demostrar que es incapaz de solucionar absolutamente todos los problemas. Yo creo que la República de Colombia ha dado pasos importantes en la pacificación, por ejemplo, de la lucha histórica con grupos guerrilleros que se han transformado de grupos guerrilleros en grupos seminarcos, etcétera, y ello nos debe llevar a concluir de que tenemos que colaborar para que también el pueblo colombiano encuentre la salida en un marco en el que estemos de igualdad todos los pueblos de nuestra región. Eso es mi humilde opinión. Muchas gracias por la sucinta respuesta, profesor Pereira Mele. Bueno, vamos a hacer propias las disculpas del doctor Manuel Espinosa, puesto que, como ustedes algo escucharon, se encuentra en menesteres, en quehaceres diplomáticos militares, en tanto traductor, ¿verdad? Del ruso al español, así que comprendemos perfectamente la situación y gracias desde ya, doctor Espinosa, por habernos acompañado. Ya le estaremos haciendo llegar el formato, pues, ¿no? Bueno, hay una pregunta que yo la tengo más o menos pendiente, profesor. Le comento que no hace mucho, casi 2 semanas, me reuní con el embajador peruano acá en Rusia, el honorable señor Juan Genaro del Campo Rodríguez,
embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Perú en la Federación Rusa, y comentando algo que usted, algo más o menos llegó a exponer sobre Chancay, el puerto de Chancay, ¿no? Que es una infraestructura crítica para el nuevo contexto internacional que estamos afrontando, y que yo a mi entender lo veo como, bueno, sin el puerto de Chancay, de los BRICS en Sudamérica no va a ser completa. Es una infraestructura de tal calibre, de tal calado, que va a estar catalizando procesos multipolares, procesos BRICS en la región a gran escala, dado que es la puerta de entrada de lo que es el Asia, porque, como bien explica el maestro en las disertaciones, el siglo del Atlántico, la era del Atlántico ya llegó a su fin, se inició con la conquista de América, con todo eso que todos conocemos, y en este siglo XXI lo interesante es que el eje de poder se traslada, que es, dicho sea de paso, el océano más grande del mundo. Hasta incluso, saltó de mi devoción, pero lo decía muy bien, Pinochet tenía escritos donde él hablaba en esos tiempos, que el siglo XXI sería el siglo del Pacífico. Estamos viendo. Entonces, infraestructuras como Chancay cumplen un rol fundamental en esta nueva construcción, porque la construcción de un nuevo orden internacional no solo pasa por cuestiones militares, exactamente, por supuesto pasa por economía física real que viene a ser la infraestructura, que se encuentra a su vez este puerto que menciono de Chancay, al norte de Lima, eh, dentro de lo que es la gran estrategia china de la ruta de la seda, de la ruta, de todo este gran, de la ruta de la seda, que es una reactualización de una vieja ruta comercial que en su momento unió lo que se conoció como Europa, que se conocía de Europa, con lo que es el Asia. Ahora estamos viendo cuál es la propuesta. Mientras un occidente, como bien explicaba el profesor Media, que prácticamente ha perdido capacidades, no solo militares, sino que consecuencia de, ¿no?, de lo económico, de lo cultural, se va plasmando en lo militar, no tiene más otra cosa que ofrecer en el mundo que la guerra y el caos, frente a un nuevo orden de emergencia multipolar, cuyos protagonistas ofrecen materias primas, infraestructura, producción. ¿Cómo competir ante eso? Entonces hay que entender por ahí esa reacción de Occidente tan violenta, tan agresiva, que amenaza a la humanidad con una tercera guerra mundial que, para variar, sería una conflagración termonuclear de todas maneras. Entonces, eh, por ejemplo, como peruano, se lo pregunto, en el Perú hay un centro de estudios estratégicos del ejército de Perú, que es el tanque oficial del ejército peruano, CEP. Y hay artículos cuanto menos perturbadores, ¿no? Escritos por este señor Evan Elvis, ¿no?, que trabaja muy de cerca. Pensamiento que por supuesto no representa a todas las personas, pero por lo menos es un tanque oficial, análisis geopolítico, donde desde el 2020 este señor Evan Ellis, que es un doctrinero geopolítico en la Wharton School de Estados Unidos, ¿no?, y que él encuentra en este puerto, o sea, yo ya dije más o menos cómo va a servir, ¿cierto? Es capital de China, claro está, tiene sus intereses como toda potencia, pero en ese interín nos puede servir a nosotros para desarrollar capacidades productivas interesantes, como también la conectividad dentro de la región, que es lo que hace tanta falta, porque también ese puerto va a servir también como para construir un tren que va a ser el tren bioceánico Perú-Brasil, o sea, va a estar muy interesante todos estos desarrollos en el futuro de infraestructura, ¿no?, que ya se va a entregar. Dina Boluarte estuvo, la presidenta del Perú estuvo en Chile recientemente, tiene mucho que ver. Sin embargo, este señor desde el 2020 viene diciendo que este puerto va a tener un uso igual. O sea, si bien es cierto, los chinos nos plantean como un asunto mercantil, comercial, pero en su momento dicen Evan Ellis, que es la expresión de confianza en Pentágono, en un momento en que China tome Taiwán, ¿no?, de militar que ellos calculan entre el 2024 y el 2027, todo el Pacífico se va a convertir pues en un teatro de operaciones, y evidentemente ese puerto de todas maneras va a ser un tema clave, porque según ellos, al tener un uso dual, o sea, aparte de comercial, naval militar, podría ser que se vean atacadas las embarcaciones estadounidenses llevando material estratégico de Sudamérica, por la parte del Pacífico, a Estados Unidos. Entonces, hablando con el embajador, retornamos al embajador, le pregunto, o sea, me dijo, perfecto, está muy bien, me parece que ese debe ser
debe promoverse eso, ese tipo de infraestructura. Sin embargo, yo le pregunté, ¿no? Y supo responder muy a la altura. Embajador, esto va a tener, claro, toda oportunidad representa una amenaza, encarna una amenaza. Y me dijo, bueno, preferible es a que haya oportunidades a que no las haya. En tal sentido, profesor Pereira Melle, ¿cuáles serían con respecto al Chancay? Vemos ahí una gran oportunidad de desarrollo, ¿no? De realizar procesos de integración regionales de infraestructura, pero ¿cuáles serían las amenazas? Tomando en cuenta, por al decir algo, ¿no? Iván Ellis, que lo mencioné, que es lo que piensa al respecto, y más actualmente, incluso el año ponente, la fecha, ha mencionado ese puerto de, ¿no? Sin mencionar el nombre, pero se sabe perfectamente a qué se está refiriendo. ¿Qué nos depara en ese sentido en cuanto, por ejemplo, Sudamérica, el puerto de Chancay? Bueno, yo creo que por primera vez volvemos a estar en las agendas internacionales importantes. América del Sur, fundamentalmente, que es una gigantesca isla, ¿no? Tiene su relación hoy en día con el mundo asiático. Es evidente que en los últimos 24 o 25 años todo se mueve hacia el Asia. Yo soy un visitante asiduo de Perú y simplemente uno viendo el parque automotriz se da cuenta. El parque automotriz es asiático o es de vehículos coreanos, japoneses, chinos o indios y de carros norteamericanos escasos. Y así podés ir viendo los distintos elementos que conforman un intercambio comercial y económico. La presencia de grupos económicos chinos es muy fuerte en la región y es más que evidente, tienen una capacidad económica financiera altísima, profundísima, y su despliegue es un despliegue, digamos, de tipo estratégico. Y todo ello ha llevado que, por supuesto, el país Norteamérica vea afectadas sus intereses en nombre de una supuesta seguridad, que es la herramienta que siempre utiliza para decir por qué no podemos tener negocios con unos y sin negocios con otros. Y en este juego, el caso específico hay que entenderlo, 2 o 3 puntos, geopolíticamente hablando. Perú estratégicamente es un eje fundamental hacia el mundo asiático, pacífico. No en vano, fíjate cómo vuelve la historia, por eso la historia es un hacer y deshacer. Vuelve a ser lo que fue la capital del imperio. Vuelve a ser la capital del imperio, ¿por qué? Y recuerden, Lima era la perla más importante del imperio español. Era la más importante. O sea, ha vuelto a resurgir esa realidad geopolítica. Porque es una realidad geopolítica. Las otras dos realidades geopolíticas son los dos países que solidifican el corazón de América, que son la República de Bolivia y la República de Paraguay. Dos países mediterráneos, pero que geopolíticamente son la amalgama entre la llanura y la costa atlántica y la montaña y la costa pacífica. ¿Por dónde van a pasar las rutas bioceánicas? Por esos dos países. ¿Para dirigirse hacia dónde? Hacia la zona más productiva brasilera. Terminará en el puerto de Santos, que es el puerto de San Pablo. Entonces, esto demuestra cómo es la nueva forma en la que el continente se va a ir reconfigurando
geopolíticamente hablando. Por ello, se intenta impedir esas posibilidades. Por eso hubo un intento de golpe de Estado en Bolivia hace pocos días atrás. No nos equivoquemos. Por eso se va a tratar de incentivar la inestabilidad política en otros países. Por eso se irá a crear una nueva idea de lawfare, que es lo que hemos estado viendo en Brasil, y así sucesivamente, pero son momentos de retardamiento de un proceso histórico de evolución que es imposible de pararlos. Frenarlos sí, momentáneamente, por un tiempo, pero el proceso va a ser es la evolución de la humanidad y estamos en ese proceso. Lo que pasa que, bueno, que algunos no tendremos el tiempo suficiente de verlo concretamente. Yo nací después de la disolución y del hundimiento de todos los fascismos. Y yo crecí durante la Guerra Fría y creí que la Guerra Fría iba a ser a perpetuidad y que era inamovible y que nosotros éramos del mundo occidental capitalista y iba a haber un mundo. Y terminó y desapareció. ¿Y dónde está esa parte de la historia? No está. Los jóvenes nuevos han nacido muchos bajo una unipolaridad y creen que la unipolaridad está vigente todavía. Y muchos analistas y muchos empresarios creen que también sigue existiendo la unipolaridad. Pero simplemente con ir a un shopping a comprar algo, uno encuentra Made in Taiwán, Made in Malasia, Made in China, Made in India, los productos, electrodomésticos, vehículos, lo que sea. O sea que el mundo es otro. Y la gente nueva, las nuevas generaciones van a ir entendiendo que esas masas que han estado durante siglos aplastadas y que hoy están resurgiendo, van a ser los que van a tener una influencia total. Mire, Carlos, hasta 1850 aproximadamente, el PBI del mundo era casi un 30% de la China y un 18% la India. La invadieron a la India los ingleses y a la China le aplicaron las guerras del opio, la controlaron, le hicieron guerras civiles, invasiones, salvajismo, etcétera, etcétera, que son los famosos 100 años de la humillación que habla Xi Jinping, que terminaron en 1950 con la revolución comunista de Mao Zedong, ¿no? Y en ese periodo del 30 y pico bajó al 3% su participación en el PBI mundial. Y la India también. Y hoy, nuevamente, si vemos el paso de cómo el crecimiento del PBI de esos dos países solamente, vemos que se aproximan al viejo e histórico poder que tenían. Porque cuando los conquistadores de América se intentaban llegar ¿a dónde? A la India. ¿Para qué? Para hacer negocio, porque los negocios se hacían con la India. El Imperio Español fue famoso, el galeón ¿de qué? De Manila, que se le llamaba. Era el tráfico entre los puertos mexicanos y los puertos de Manila en Filipinas, donde se hacía el gran intercambio comercial y de ahí se pasaban los productos a Europa, desde el puerto de Veracruz en el Caribe. O sea, ha habido una historia que realmente ha ocurrido y que nosotros la hemos desconocido y se nos ha obviado. Pero fueron 200 años duró el galeón de Manila, que se le llamaba. Que los que querían participar de esa excursión que duraba un año, ir hasta Filipinas y otro año para volverse, se volvían ricos, los que volvían. Entonces era súper importante participar de ese comercio internacional. Eso nosotros los americanos prácticamente lo desconocemos, pero fueron 200 años de que España controló el comercio mundial, porque el comercio real se hacía con el Asia. El comercio importante se hacía con el Asia. Y hoy, ¿con quién se hace el comercio internacional importante? Y con el Asia de nuevo. Estados Unidos está tratando de salvar
lo poco que pueda y fortalecerse en las áreas. Para ello, el candidato a vicepresidente ha dicho de que Estados Unidos tiene que volver a encerrarse, tiene que volver al aislacionismo histórico de Estados Unidos, que fue hasta fin del siglo XIX, con la guerra contra España. Hasta ese momento ellos eran aislacionistas. Y es más, hasta la Primera Guerra Mundial fueron aislacionistas. Y sin embargo no comprendimos todo esto. Y hoy en día esto nos está ocurriendo y parece algo novedoso. No es nada novedoso. Estamos volviendo a lo histórico, a lo que ocurrió. Marco Polo no salió a descubrir América. Marco Polo fue a hacer la ruta de la seda. ¿Por qué? Porque quería beneficiar a los comerciantes venecianos que se habían transformado en esa época en los primeros grandes multimillonarios que tenemos hoy, a los Musk de esa época, ¿no? A los Zuckerberg. Esos eran los venecianos. Y los venecianos tenían el monopolio del manejo de la ruta de la seda. Por eso fue Marco Polo, para llegar a mejores acuerdos con el Khan de la China. Entonces, porque claro, nuestra conformación cultural nos ha hecho obviar todas estas cosas. Hay estados civilizacionales, el estado egipcio, por ejemplo, el etíope, que hoy están en los BRICS, el estado iraní, que es la antigua Persia, hoy también está en los BRICS, hoy también está en la Organización de Cooperación de Shanghái. La India, ¿qué otro estado civilizacional? No lo tenía en cuenta nadie. Y hoy en día marca caminos, marca rumbos. Por supuesto, nosotros tendremos dentro de nuestra propia sistema cultural establecer esta región continental para establecernos y sentarnos en una mesa. Yo digo de que va a tener que existir un nuevo Yalta. Como en el Yalta en el 45 hubo una división, un acuerdo, un equilibrio de poderes, tiene que haber una Yalta. Yo, sinceramente, si China para el 2050 no ha sido atacada y agredida y derrotada militarmente como pretenden los norteamericanos, se le acabó la historia al occidente. Porque va a contar con miles de misiles hipersónicos, con miles de cabezas nucleares, y ahí se acabó la discusión. No hay más. Nosotros sacarronamente decimos en Argentina, desde que se inventó la pólvora, se acabaron los guapos, o sea, los malos, ¿no? Y desde que el que tiene la bomba atómica realmente puede imponer condiciones. Si no, es muy fácil ver por qué todos hablan mal del coreano del norte, pero sin embargo nadie hace nada en contra del coreano del norte, porque sabe que tiene arma de destrucción masiva que poder aplicarla. Entonces, las grandes potencias emergentes, como Rusia y como China, saben perfectamente, y la India también tiene armamento nuclear, sabe perfectamente que tienen una herramienta decisoria y que si siguen mejorando sus capacidades tecnológicas, industriales y militares, van a definitivamente volcar la historia hacia lo que siempre tuvo que haber sido, que es un equilibrio de poder y de que cada cual tenga lo que le corresponda en este mundo. Muchas gracias, profesor Pereira Mele, y muy de acuerdo, exactamente eso es lo que estamos afrontando, ¿no? Un declive de Occidente y un capricho por aferrarse a una hegemonía cada vez más insostenible, cada vez más desgastada, cada vez más abstracta, ¿no? ¿Qué no es abstracto si no es el orden internacional basado en reglas? ¿Qué más abstracto que esa quimera que nos han inventado para invadir países, para decirnos qué es lo que tenemos que hacer, para decirnos qué es la fórmula democrática que tenemos que aplicar en otros países? En fin, estamos ante un mundo que está dando vueltas aceleradas, estamos viendo giros muy importantes, interesantes en la nueva configuración del orden internacional, del orden mundial del siglo XXI, donde, como bien expuso el profesor Pereira Mele,
las periferias, los países históricamente postergados del sur global, con especial mención de los ya tratados, como la China, la India y demás países que están ahora retornando. Porque dicho sea de paso, claro, se dice que son emergentes, pero yo creo que son reemergentes, porque son países con historias culturales milenarias, ¿no? Entonces, no pueden ser reemergentes. Bueno, perdón, dicho emergentes solamente, son reemergentes. Están retornando a la escena mundial del siglo XXI y donde el Asia, como ayer y como siempre, va a conformar un polo muy importante que está siendo catalizado por lo que alguna vez denominó el gran diplomático y geoestratega ruso Yevgeny Primakov, el RIC, ¿no? Rusia, India, China, que en su concepción de las relaciones internacionales, de las nuevas relaciones internacionales, serían el triángulo estratégico que catalizaría los procesos de reestructuración mundial del siglo XXI. Bueno, creo que el tiempo, la historia le está dando la razón. Profesor, adelante, por favor. Quisiera agregarte algo más, porque siempre lo importante, nuestro espacio, el espacio iberoamericano, nuestra isla sudamericana y el Caribe, ¿no? Y realmente muchas veces nos confundimos y nos embrollamos mucho en la forma de ver las situaciones. Pero también nosotros tenemos dos océanos. Por allí decimos que es cierto que el océano Atlántico ha dejado de ser el océano de los negocios y los comercios, pero eso es para el hemisferio norte. Nosotros, los sudamericanos, tenemos al frente otro continente que se llama África y del cual no hemos tenido prácticamente relación. Nuestro vecino, el vecino argentino que se llama Brasil, sí tiene mucha más relación porque están las antiguas colonias portuguesas en África con costas en el Océano Atlántico. Pero este gigantesco Atlántico Sur tiene que ser también nuestra área de trabajo, geopolíticamente hablando. ¿Por qué? Porque al conformarse una nueva Unión Africana, nos va a permitir tener un lazo intercomunicacional, un ida y vuelta, que nosotros tenemos mucho para ofrecer a los africanos y ellos viceversa a nosotros. Y, por supuesto, entonces tener el bendito Océano Atlántico Sur, el Pacífico Sur, y también tenemos un desarrollo que hay que tenerlo muy en cuenta, que nosotros, los argentinos, por lo menos los que estudiamos geopolítica, entendemos que es fundamental, que es el sur. El sur representado ¿por quién? Por el continente antártico, que va a ser el último continente a conquistar científica y tecnológicamente para explotarlo comercial e industrialmente. Y allí tenemos un privilegio. Somos el continente más cercano a la Antártida, somos el continente que tiene mayor presencia permanente en esa región y con grandes trabajos científicos sobre el mismo, que nos permitiría desarrollarnos y que sea la Antártida suramericana el nuevo espacio a elaborar dentro de un acuerdo general del continentalismo que está en marcha. Esto es muy importante que lo tengamos porque la geopolítica sudamericana se basa en los controles de los dos océanos, en el del mar Antártico, en la Antártida y también en el control del mar Caribe. Dentro de eso se desarrolla nuestro espacio. En ese gigantesco kilómetros cuadrados de agua y tierra está nuestro destino. Y nuestro destino a su vez está en que podamos desarrollarnos en ese espacio para poder luego equilibrarnos con todas las demás potencias que están en resurgimiento siguiendo tu análisis reciente. Allí está nuestro destino final. Pertinente aclaración, pertinente apunte sobre la geopolítica sudamericana de esta centuria, bueno, de siempre, pero hoy más que nunca. Y claro, ahí con el África
es ciertísimo lo que usted dice respecto a que, en efecto, ¿no? Cuando se dice que es el fin de la era del Atlántico, claro, pero para Occidente, no para nosotros. Nosotros Exacto. tenemos toda una ventana de oportunidades. Los BRICS son una plataforma que se inició como un asunto de unos cuantos socios, ¿no? Tímidamente en un momento, y que ahora están marcando fuerte, ¿no? El peso con el que están signando las relaciones internacionales. Es un asunto de comercios y de negocios. Exacto. No es un tema ideológico el que mueve a los BRICS. Es un No, tema básicamente de oportunidades, de beneficios, de mutua cooperación que impulsa a estos países, ¿no? Independientemente de las formas de gobierno, de los matices ideológicos que haya, a intentar hacer nuevos tratos, nuevas negociaciones, el ganar-ganar que llaman los chinos, los rusos también, en donde las negociaciones se hagan de manera más horizontal y no acostumbrados a las draconianas condiciones que imponía Occidente en sus negociaciones. Eso no hay otra, no hay ningún secreto para explicar los BRICS. Ese es el éxito de los BRICS, justamente eso, ¿no? Un nuevo formato más horizontal de negocios, de comercio. Y no hay nada de magia ni un secreto que explicar, es simplemente eso. Cuestiones pragmáticas que guían al nuevo sur global del siglo XXI y a las potencias euroasiáticas que están catalizando estos procesos y donde nosotros, como bien dice el profesor Pereira Mele, tenemos que tener voz también en este concierto de naciones. No podemos ser solo espectadores y va a depender de nosotros, de todos nuestros pueblos de nuestra América, de habla hispana, en esta nueva configuración. Y para eso justamente está el curso, para eso está esta cátedra magistral de hoy día, y para eso, por supuesto, ustedes, nuestro público, que día a día están acompañándonos y que transmiten estas cátedras magistrales a mucha gente, estudiantes y, quién sabe, futuros ministros, futuros diplomáticos, futuros, ¿por qué no presidentes, en este nuevo mundo multipolar del siglo XXI, donde nuestra América tiene que ser estratégicamente posicionada? Profesor Carlos Alberto Pereira Mele, muchísimas gracias por esta conferencia magistral. De verdad que el público está muy contento. No es habitual en nosotros aprovecharnos del tiempo de otros invitados, sabiendo que usted es una persona muy ocupada. De verdad le agradecemos profundamente y por favor le exhortamos a brindar sus palabras finales para el curso, para nuestra América, por favor. bueno, muchas gracias, Carlos. Muy agradecido por esta plataforma que me ha permitido hacer llegar mis conocimientos. No sé si son muchos, pero por lo menos dar una posición que me parece que hay que darla distinta. Soy un largo y viejo luchador de volver a imponer realmente el tema de la disciplina geopolítica. En mi país, Argentina, cursé durante muchos años en la universidad, en la Facultad de Ciencia Política, la materia geopolítica, y eso fue la que me conformó y demostró también que era una disciplina importantísima para ejercer el poder desde el Estado y también desde grupos privados, ¿no? Y luego entró en el cono de sombra y desde el triunfo de la unipolaridad, claro, no había un nuevo mundo que descubrir, ya estaba todo fríamente calculado, estaba todo fríamente atado y bien atado. ¿Para qué íbamos a hablar de problemas de conflictos geopolíticos si no los podría haber, si era todo un solo poder el que ejercía? Y por lo tanto fue ninguneada, desapareció. Ahora, en los últimos 20 años, hay guitarreros varios que, como les decimos nosotros, los que hablan porque les gusta la palabra y mezcla geografía con política y cree que está haciendo geopolítica. Y la cosa no es así. Y por eso yo los felicito por este gigantesco esfuerzo. Ya van en 56 clases, ¿no? Para poder instalar nuevamente la geopolítica como disciplina real, concreta, con todas sus distintas teorías, con sus distintas visiones, porque hay tantas geopolíticas como tantos países que existen en el mundo. Entonces, evidentemente que para ello hay que tener un cúmulo de conocimientos teóricos para poder luego desarrollarlos en una geopolítica real y concreta que sería en la de cada nación. Y como
me interesa mi continente. Para mí la importancia es de la geopolítica suramericana sobre el nuevo mundo en crear. Y entonces, vuelvo a reiterarte en mi agradecimiento profundo de haberme permitido estar con ustedes, a toda la gente que sponsorea esto, que me imagino que es un fuerte esfuerzo, con los amigos de Asia TV, que son los que retransmiten esto y que permiten que luego se pueda ver esto por distintas plataformas, ¿no? Así que nada, quedo tremendamente agradecido y a tu disposición para lo que guste mandar. Un abrazo enorme. Saludos desde Argentina a todos los que nos han estado escuchando y que han tenido el sacrificio que hacerse un sábado a la tarde de escuchar una conferencia también media larga, pero bueno. Por favor. Bueno, y esto fue la conferencia número 56, la 56ª entrega de este curso magistral inédito de Historia de Habla Hispana, Fundamentos de Geopolítica, con el título Cuando las periferias empiezan a marcar el rumbo del globo. Ha sido impresionante esta conferencia, muy aleccionadora, muy buena respuesta de nuestro público, que desde ya le agradecemos por su constancia, como dice el profesor, ¿no? De estar un sábado, cualquiera está haciendo otra cosa, pero vemos que hay un creciente interés, ¿no? En esta disciplina tan necesaria, tan importante, como a la vez tan poco cultivada, ¿no? Entonces es misión nuestra asumir el reto y no solamente promocionarla, sino también practicarla. Muchas gracias, maestro. Un fuerte abrazo desde Moscú. Con ustedes hasta la próxima. Y esto fue una edición más de Fundamentos de Geopolítica. Atentos y habrá próximas novedades. Hasta nuevo aviso. Saludos cordiales. Hasta luego.